El circo del rock and roll se dio entre el 10 y el 11 de diciembre de 1968 en lo que era una especie de un predio perteneciente a la BBC, los estudios Intertel, donde allí, muy cerquita del estadio de Wembley, un lugar ya desaparecido, derrumbado, donde allí pusieron una carpa y armaron el verdadero circo del rock and roll con varias de las mejores agrupaciones y de los mejores músicos del mundo por aquel tiempo, a fines de la década del 60. Bienvenidos a mi canal. Se pueden suscribir, hoy está acá abajo, se pueden suscribir, se llaman Rolling Stones and Records. Mi nombre es César Versailles y los saludo desde Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina. Mientras me tomo un mate les doy tiempo para que se suscriban. Ahí está, andamos con un poco de complicaciones, pero ahí va. Suscríbanse, ahí está el loguito acá abajo que dice Rolling Stones Records. Ahí les doy tiempo, se suscriben. Ahí está. Y tomen el mate y lo dejamos acá, esperemos que no interceda. Bueno, Rolling Stones Rock and Roll Circus. Vamos a arrancar con un material bootleg hoy, con este box set que no ingresó por ahora dentro de los videos de los box sets preferidos, porque preferí dejarlos justamente para este video de Rolling Stones Rock and Roll Circus. Mira el nene que está atrás. Qué nene, ¿no? Todos los que participaron allí, John Lennon, Mitch Mitchell de la Jimi Hendrix Experience, The Who, Jethro Tull. ¿Recuerdan quién era el guitarrista de Jethro Tull en ese concierto? Díganmelo ahí en los comentarios. ¿Quién era el guitarrista de Jethro Tull? En los comentarios déjenmelo. Después formó una de las bandas más legendarias de la historia. Participó obviamente Taj Mahal, participó Marianne Faithfull. ¿Quién más participó? Bueno, Eric Clapton obviamente tocando la guitarra en Dirty Mac, John Lennon recién mencionado, con Keith Richards en la Dirty Mac tocando el bajo, desplazaron al pobre Bill, y lamentablemente Yoko Ono, que uno no tiene nada contra ella, pero lo peor de la actuación del circus es sin duda Yoko Ono cuando va y grita. Pero bueno, era el precio entre comillas que había que pagar para que vaya John Lennon, nada más y nada menos, justamente a estar allí. Fotos extraordinarias de este box set de Rolling Stones Rock and Roll Circus, la Dirty Mac. Allí está The Who. Sigo con The Who, Marianne Faithfull, los artistas de circo, Jethro Tull, que por aquel tiempo Ian Anderson ya practicaba eso de tocar la flauta parado sobre una sola pierna. Ahí están los Stones. 1968 se grabó esto y recién en 1996 se publicó. Le voy a decir a mi amigo Franco Fernández, hubo un grupo de los que tocaron, es fácil porque son poquitos, hubo un grupo que fueron los primeros en, entre comillas, oficializar el contenido en video de Rolling Stones Rock and Roll Circus. Lo usaron mucho antes de 1996, le dijeron a los Stones si lo podían usar, le dijeron los propietarios de los derechos, que imagino que sería o la BBC o bien la ABKCO, que los Stones estaban allí en ese momento, y finalmente ellos utilizaron en un VHS de la época previamente material de su actuación en el Rolling Stone Rock and Roll Circus. Vayan al canal, se lo dejo acá abajo, acá arriba, de Franco Fernández, es solo Rolling Stones, y allí, a ver si Franco lo sabe, lo ponemos acá arriba. Rolling Stone Rock and Roll Circus. ¿Qué trae este box? Bueno, es muy particular, porque trae esto, muñequito como de circo, el VHS acá y el CD que se acaba de caer, y el CD característico que ustedes ya conocen. Rolling Stones Rock and Roll Circus, un muy lindo box de material inédito
Dejamos acá el insert y también este muy lindo libro. Les mostré ya en uno de los videos sobre los libros esenciales, justamente un libro sobre Rolling Stone Rock and Roll Circus. Una de las cosas que más me costó conseguir es el cassette de Circus, pero mucho. Una época que los cassettes ya no salían, 1996, donde todo era CD. Fue muy difícil y nada barato, pero acá está el casetito. Espero que ande bien porque nunca lo abrí. Esto es más nuevito, salió hace poco, ¿cuánto? ¿2019? Sí, 2019, ABKCO, con los LPs, en este caso son 3 LP, con toda la actuación justamente de Circus y con los ensayos de la Dirty Mac, y un par de agregados más. Según Bill Wyman en su libro Rolling with the Stones, los Stones hicieron Ruta 66, hicieron Confessing the Blues también en este concierto, y hay una versión alternativa tocando la guitarra de Simpatía por el Diablo. Todo eso no se sabe si está filmado o no, pero según Bill Wyman, al que siempre le creemos, eso lo interpretaron justamente los Stones. Los Stones que tocaron como las 5 de la mañana y se ve que estaban deteriorados porque arrancó el 10 de diciembre, arrancaron todos, ensayaron y empezaron a tocar. Incluso, por ejemplo, Jethro Tull hizo 2 canciones, creo que The Fat Man es la segunda y que quedó afuera, la dejaron afuera. Y fueron todos los actos previos, hubo mucho tiempo entre show y show, hasta que los Stones supuestamente tocaron cerca de las 5 de la mañana, bastante deteriorados, sin dormir, y por eso supuestamente es que no les gustó la actuación al propio Jagger y a los demás, y supuestamente por el hecho de que The Who, bueno, hizo una actuación explosiva. Es una canción pero bien extensa, es una explosión lo que hizo The Who allí, que venían afilados porque venían en gira y los Stones hace mucho que no tocaban. Y bueno, tal vez eso se notó. Para mí la actuación es muy buena de los Stones, pero no quedaron conformes ellos. Esto es un bootleg, es un vinilo bootleg de la época de donde extraje ese póster del Rock and Roll Circus. Ahí figuran todos los artistas que aparecen. Reitero, esto es bootleg, pero en su momento era lo que podíamos conseguir, ¿no? Vinilos difíciles, no oficial, de Rolling Stones Rock and Roll Circus. ¿Qué más? Vamos a mostrar ahora. Este ya lo mostré, sí. Este también es bootleg con la tapa 3D. Estos son los Real Alternate, que algún día vamos a hacer un video sobre todo esto, porque es un montón de box set, no podemos mostrar todos, porque son con vinilos y con CDs, casi todos. Y bueno, en este caso también tiene los 3 LP y tiene 2 CDs. Salió en 2013 3 LP, ahí está, supuestamente son 600, muy lindo este. También tiene un librito pequeño donde muestra un poco y tiene esta foto. Esto también material bootleg de Rolling Stone Rock and Roll Circus. ¿Cómo conocimos a Circus? Y bueno, casi al mismo tiempo, porque en el 96 ya conseguía los DVD, pero los VHS tienen que siempre estar en estos videos. Así. Diferentes ediciones en VHS de Rolling Stones Rock and Roll Circus que conseguimos por aquel tiempo, que estaban incluso en los videoclubs y que se podían alquilar. Y en DVD tengo 4 para mostrarles. Tengo este que era el primero que se conseguía, recuerdo. El primero en DVD. Tengo este que recuerdo conseguí posteriormente, formato Digipack, hermoso, de este Rock and Roll Circus. Este, que es bootleg obviamente, es el DVD pero que viene en formato CD, piratería. Y este más reciente, cuando se reeditó en el 2019. Este es el simple, común, y este es el box
que tiene Blu-ray y que tiene DVD y que tiene los extras también. Todavía no lo abrí. Limited Deluxe Edition. Bueno, y acá dice sí que tiene DVD, Blu-ray, esto que ya lo conocen más porque es desde 2019. Y los CDs de los Rolling Stones, Rock and Roll Circus, el primero de todo, este lo tenemos muchos de ustedes lo tendrán, recuerdan, con este extraordinario librito, impresionante libro de fotos, impresionante libro de fotos, de texto, hablando de todo lo que era justamente el Circus, la caja de cartón y el CD que se abría de este costado y acá figuraba el disco. No quiero romper nada a esta altura, tantos años cuidándolo que se venga a romper ahora. Ahí está, así. Bueno, y más adelante CD ya en caja de plástico, que tiene acá el nylon, por eso molesta un poco para la vista. Lo rompemos ya que está y después buscaremos otro. Ahí está, en caja de plástico, el Rolling Stones Rock and Roll Circus. Y por último, el último que salió, igual a este, ¿no? Misma época, solo que este es el doble CD justamente de el Circus, muy linda, muy brillante, pero no hay con qué darle para mí a la... Acá está el booklet, el booklet acá adentro del CD. Qué diferencia, ¿no? A BKCO se la podría haber jugado un poco más. Está bien, sacaron este, pero contra este no hay con qué darle, a este. Esta es la mejor de todas, la original, la de 1996, cuando salió publicado. Espero que te haya gustado el video de Rolling Stones Rock and Roll Circus. Soy César Barzay desde Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina. Te recuerdo que los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Amigos como eran los muchachos allí en el Circus en 1968. En la descripción te dejo como siempre una larga lista de reproducción.